Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que, para ser sinceros, nos ha dejado a todos con la boca abierta, un drama que parece sacado de una telenovela, pero que lamentablemente tiene tintes de realidad. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en los titulares y conversaciones: Serkan engañó a Özge. El mensaje que lo explica todo. Sí, como lo oyen. Vamos a desgranar esta historia, los detalles que han salido a la luz y cómo este supuesto mensaje ha cambiado por completo la narrativa de esta relación. Así que si les gusta estar al día de estas historias que mezclan amor, traición y dramas inesperados, asegúrense de apretar ese botón de suscripción justo ahora para no perderse nada de lo que traemos. Empecemos. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para muchos que seguían de cerca la relación entre Serkan y Özge. Parecían la pareja perfecta, la imagen de la estabilidad y el amor incondicional. Pero, como a menudo sucede, la realidad puede ser mucho más compleja y dolorosa de lo que aparenta. El centro de este huracán es un mensaje, un simple mensaje que, según las informaciones, ha sido la prueba irrefutable de una infidelidad por parte de Serkan. Imagínense el shock, no solo para Özge, sino para todos los que creían en su historia de amor. Para entender la magnitud de esto, debemos retroceder un poco y recordar quiénes son Serkan y Özge. Ambos son figuras públicas conocidos por su relación, que siempre se había mantenido relativamente privada pero a la vez admirada, parecía sólida. Compartían momentos en redes sociales, daban entrevistas donde hablaban de su futuro juntos, y en general, proyectaban una imagen de complicidad y felicidad. Por eso el tema de la infidelidad resuena con tanta fuerza. No es solo una historia de desamor personal, sino que también afecta la percepción pública de ambos. Y ahora, vamos al quid de la cuestión, el mensaje. Los detalles exactos de este mensaje son cruciales, y es aquí donde las cosas se ponen turbias y fascinantes al mismo tiempo. Según diversas fuentes, este mensaje habría sido enviado por Serkan a otra persona, revelando sus sentimientos o intenciones que van claramente más allá de una amistad. No estamos hablando de un malentendido, o de palabras sacadas de contexto. Las filtraciones sugieren que el contenido del mensaje es explícito, dejando pocas dudas sobre la naturaleza de la relación extramarital. ¿Cómo se filtró este mensaje? Esa es otra pregunta que genera mucha especulación. ¿Fue un error del propio Serkan? ¿Una venganza de la tercera persona involucrada? ¿O quizás alguien cercano a la pareja decidió exponer la verdad? La forma en que estos secretos salen a la luz a menudo revela tanto sobre la persona que los guarda como sobre la que los expone. En este caso, la filtración, sea cual sea su origen, ha sido devastadora para la imagen de Serkan y, por supuesto, para la confianza de Özge. Ahora, hablemos de las implicaciones. Para Özge, esto debe ser un golpe emocional terrible. Descubrir que la persona en la que confías, con quien compartes tu vida, te ha sido infiel, es una de las experiencias más dolorosas que alguien puede vivir. Y si encima esto ocurre bajo el escrutinio público, el dolor se multiplica. Imaginen tener que procesar esta traición mientras la gente especula, comenta y juzga. La fortaleza que debe estar demostrando Özge en estos momentos es admirable. Por parte de Serkan, las consecuencias son igual de significativas. Su reputación, construida quizás sobre una base de sinceridad y lealtad, queda seriamente comprometida. La confianza es algo muy difícil de reconstruir una vez que se rompe, especialmente cuando hay pruebas tan contundentes como este mensaje. En el mundo del espectáculo y en la opinión pública, este tipo de escándalos pueden tener un impacto duradero en la carrera y en la imagen de una persona. Es interesante analizar el contenido específico del mensaje, o al menos lo que se ha hecho público sobre él. ¿Qué palabras exactas provocaron esta explosión? ¿Qué nivel de intimidad se revela? Según los reportes, el mensaje no solo confiesa la infidelidad, sino que también parece revelar una falta de remordimiento o incluso un intento de justificación, lo cual, de ser cierto, haría la situación aún más dolorosa para Özge. Si el mensaje dice algo así como «no puedo dejar de pensar en ti» o «nuestra conexión es demasiado fuerte», dirigido a otra persona mientras está en una relación, el impacto emocional es innegable. También es importante considerar el lado de la tercera persona involucrada. ¿Quién es? ¿Sabía de la relación de Serkan con Özge? ¿Actuó de mala fe? O quizás, fue ella misma una víctima de las circunstancias,
o incluso la que decidió revelar la verdad para protegerse? Las dinámicas en estos triángulos amorosos son complejas y a menudo hay varias capas de verdad y engaño. Sin embargo, en este escenario, la evidencia principal recae sobre Serkan y su acción de enviar ese mensaje. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado con este tema. Los hashtags relacionados, los comentarios en las publicaciones de ambos, los análisis de expertos en relaciones, es un torbellino de opiniones y especulaciones. Algunos defienden a Özge, otros atacan a Serkan, y algunos buscan entender las razones detrás de sus acciones. Esta es la naturaleza del fenómeno viral en la era digital. Una historia personal se convierte en un espectáculo público, y todos sienten que tienen derecho a opinar. Ahora, ¿qué sigue para Serkan y Özge? Las parejas, incluso las más sólidas, enfrentan pruebas, pero la infidelidad es una de las más difíciles de superar. ¿Habrá una reconciliación? ¿O este mensaje marca el final definitivo de su relación? Solo el tiempo lo dirá, pero las probabilidades, basándonos en la gravedad de la situación y la naturaleza de la evidencia, no parecen muy favorables para una reconciliación sencilla. Si Özge decide perdonar, necesitará mucha fortaleza y un compromiso genuino por parte de Serkan para reconstruir la confianza, lo cual, francamente, se antoja una tarea titánica. Es crucial recordar, mientras seguimos esta historia, que detrás de los titulares y las especulaciones, hay personas reales con sentimientos reales. Özge está pasando por un momento increíblemente difícil, y Serkan, aunque haya cometido un error, también enfrenta las consecuencias de sus actos. Esperemos que, independientemente del desenlace, ambos puedan encontrar la paz y sanar de esta dolorosa experiencia. Más allá de la historia específica de Serkan y Özge, este evento nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes en las relaciones humanas. La comunicación honesta, la lealtad, la importancia de la confianza y las devastadoras consecuencias de la traición son temas universales. Este mensaje, más allá de ser una simple prueba de infidelidad, es un símbolo de la fragilidad de los vínculos y de la importancia de ser sinceros, tanto con nosotros mismos como con las personas que amamos. Y volviendo al mensaje en sí, es fascinante pensar en el poder que una simple herramienta de comunicación como un teléfono móvil puede tener. Un mensaje que se envía en segundos puede tener el poder de destruir años de relación, reputaciones y planes de futuro. Es un recordatorio de que debemos ser conscientes de lo que comunicamos y a quién, y de la importancia de la discreción y la responsabilidad en nuestras interacciones. Por último, en cuanto a las posibles motivaciones de Serkan, aunque no podemos saberlo con certeza, las razones de una infidelidad suelen ser complejas y multifacéticas. Pueden ser desde insatisfacción en la relación, problemas de autoestima, la búsqueda de validación externa, hasta impulsos momentáneos. Sin embargo, ninguna de estas razones justifica el daño causado. La honestidad y la valentía de enfrentar los problemas en una relación, o determinarla si ya no funciona, son siempre las mejores opciones. En resumen, el escándalo de Serkan y Özge, centrado en un mensaje revelador, ha sacudido los cimientos de lo que parecía ser una relación sólida. Este mensaje, que presuntamente detalla una infidelidad, ha salido a la luz, dejando pocas dudas sobre la traición y provocando un torbellino de especulaciones y reacciones. Para Özge es un golpe devastador, mientras que para Serkan, las consecuencias para su reputación y confianza son inmensas. Esta historia nos recuerda la importancia de la honestidad y la lealtad en las relaciones y el poder que las palabras, incluso las escritas en un mensaje, pueden tener. Ha sido un placer desgranar esta compleja historia con ustedes hoy. Espero que esta información les haya parecido intrigante e informativa. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este caso? ¿Creen que Özge debería perdonar? ¿Qué mensaje les deja esta historia sobre las relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también estén al tanto, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.